La empleada de limpieza, Mabel, sonrió tímidamente al ver la sorpresa en el rostro del millonario alemán. ¿Té?, preguntó en un alemán suave, mientras una eterna incertidumbre flotaba en el aire. En la recepción, el ambiente era tenso. Los mirones se preguntaban por qué una simple limpiadora había intervenido en la conversación de un visitante tan importante. Pero a Mabel no le importaba, solo quería ayudar. Sin embargo, justo cuando el hombre iba a aceptar la oferta, un estruendo resonó en el pasillo. Fue como un trueno. Todos se giraron de inmediato. El aire se volvió pesado. Una mujer, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, irrumpió en la zona de recepción. Era Carla, la gerente del hotel, y parecía haber visto un fantasma. «Alguien ha caído por la escalera», gritó su voz temblando. La multitud se aglomeró. El murmullo creció como un eco, capaz de reventar los tímpanos. Todos se dirigieron rápidamente hacia la escalera. Mabel, empujando a su alrededor, llegó primero y vio una escena horrenda. Un hombre yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo inerte abrazando la frialdad del mármol. Era un huésped reciente, un tipo común, bastante ordinario. Pero su rostro se tornó más familiar a cada segundo. En un instante, Mabel sintió que el mundo se detenía. «Es mi hermano. ¡Es mi hermano!», gritó, su voz desgarradora atravesando el bullicio, haciendo eco en los corazones de todos. Los murmullos cesaron y una ola de horror creció. La noticia era demasiado fuerte, demasiado cruel. El hermano de Mabel estaba muerto. No solo eso. Al acercarse más, Mabel vio un pequeño objeto enrollado en su mano. Era una medalla, la medalla de su padre. Un gasp colectivo resonó entre las personas que observaban. ¿Por qué lo llevaba? Recuerdos atormentados fluyeron por la mente de Mabel. No podía ser. Sobre la escena flotaba la incredulidad. A través de la multitud, el millonario alemán se movió hacia el cuerpo, sus ojos enfocados. Convencido de que había visto aquel símbolo en otra parte, su expresión se tornó seria mientras el calar de la tensión acumulada crujía en el aire. Y no, ¿por qué estaba aquí? Las palabras de Mabel se mezclaron con el llanto coreado de los presentes. ¿Por qué, hermano? Sin respuesta, sus manos temblaban sobre su pecho. Miró al alemán. Ahora su rostro estaba más allá del horror y la pena. Era la mirada de alguien que sabía más de lo que decía. Las preguntas flotaban. ¿Por qué había muerto su hermano? ¿Qué relación tenía el alemán con toda esta locura? Un grito desgarrador resonó en el pasillo. No era del aire, era de las entrañas de Mabel. Un grito que atravesó todas las barreras de dolor y desolación. Como un eco, la verdad comenzó a surgir. En medio del caos, un susurro apenas audible llegó a sus oídos. No era un accidente. Él estaba metido en algo. El alemán se volvió hacia ella. Su rostro era un muro de piedra, pero sus ojos revelaban un terror palpable. La multitud se quedó en silencio, absorta en un dilema aún mayor. Exacto en ese instante, las luces del hotel comenzaron a parpadear, y un resplandor repentino iluminó la escena. Una sombra emergió detrás del millonario, un hombre encapuchado, y la atmósfera cambió de nuevo. El aire se volvió pesado con la inminencia de lo desconocido. ¿Quién era realmente este alemán? ¿Cuál era su conexión con el hermano de Mabel? Y sobre todo, ¿qué sombras del pasado estaban a punto de revelarse? La atmósfera se volvió tensa mientras Mabel se arrodillaba junto al cuerpo de su hermano, el rostro pálido y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada sollozo retumbaba en el aire frío del hotel. Un eco de dolor que nadie pudo ignorar. Clara observaba la escena con un nudo en la garganta. ¿Qué había sucedido realmente? La multitud murmuraba, susurros de incredulidad llenaban el vestíbulo, mientras el millonario alemán se mantenía en silencio, la mirada fija en el cadáver, y de repente un grito desgarrador surgió de Mabel. «Él no debería estar aquí». Las palabras atravesaron la habitación como cuchillas, llenando cada rincón de una angustia palpable. El aire se volvió pesado y todos sintieron que el tiempo se detenía.
Las luces parpadeaban, como si la propia estructura del hotel estuviese temblando ante la intensidad del momento. Fue en ese instante que la sombra emergió detrás de Hans. El hombre encapuchado se movió con una agilidad inquietante, y todo se oscureció a su alrededor. La multitud se agachó instintivamente. ¿Quién eres?, preguntó Hans, su voz temblando pero firme. Nadie podría imaginar lo que vendría. El encapuchado levantó la mano, revelando un objeto brillante, una medalla. Hace mucho tiempo recibí una tarea. Debía informar. Su voz sonó como un eco lejano, y en ese momento Mabel palideció aún más. La medalla se asemejaba a la de su padre. ¿Qué tienes que ver con esto?, gritó, mientras las lágrimas le nublaban la vista, cada palabra cargada de rabia y dolor. El encapuchado sonrió, una sonrisa torcida y desagradable. Tu hermano estaba involucrado en algo más grande, algo que él mismo no entendía. Y tú, Mabel, eres parte de ese juego. La multitud quedó muda, las miradas se centraron en ella. ¿Qué quería decir? Cállate, no sabes de lo que hablas. Mabel se levantó, buscando respuestas en las caras de la multitud y en la fría expresión de Hans. Este último daba un paso atrás, sus ojos expandiéndose de horror al darse cuenta de que sus secretos estaban a punto de salir a la luz. Él era un mensajero, Mabel. Sabía demasiado y le costó la vida. El encapuchado continuó, sus palabras como veneno en el aire. Te lo dije, una paz se está derrumbando. Todo está conectado. Mabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué era esto? La vida que había dado por sentada se desmoronaba. ¿Qué tipo de juego? Ella apenas podía articular las palabras. La confusión la inundó. Las sombras del pasado nunca se desvanecen. A veces acechan más cerca de lo que imaginas, dijo el misterioso hombre, una risa baja y sardónica escapando de sus labios. Fuiste tachada de la lista, querida. Solo un peón más en este tablero de ajedrez. ¿No lo sabías? Los murmullos se intensificaron. La gente comenzó a retroceder, sintiendo la presión del oscuro misterio que se estaba desvelando. La relación de Mabel con su hermano, su conexión con aquel millonario y el propio encapuchado. Todo se entrelazaba en red de secretos profundos y oscuros. Hans, sintiendo el peso de la verdad, dio un paso adelante, su voz temblando. No, no puede ser cierto. ¿De qué estás hablando? La mirada de Mabel se cruzó con la de él, llena de preguntas que lo quemaban todo por dentro. ¿Quién era realmente este hombre que había arrastrado al mundo de su hermano a este caos? Y antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión repentina estalló en la entrada del hotel. Una onda de aire caliente los sacudió a todos. Las puertas volaron, el cristal se rompió y una sombra negra se precipitó hacia adentro. Las miradas se volvieron locas, cada persona gritando o tratando de refugiarse. ¡Corred!, alguien gritó, pero la verdad ya estaba ahí. El encapuchado dio un paso hacia atrás, su sonrisa ahora desaparecida bajo el caos que se desataba. La vida de Mabel cambiaría para siempre. El misterio ahora eclipsaría cada rincón de su existencia. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y no había forma de regresar a lo que creían ser. Ella sintió el frío del miedo recorrer su espalda, pero no podía moverse. ¿Por qué su hermano estaba en medio de todo esto? ¿Lo descubriría alguna vez? Mientras las sombras acechaban de cerca, la incertidumbre inundó su corazón. Las luces del hotel comenzaron a parpadear. El caos se desataba en un instante, y todo se volvió un torbellino de gritos y desesperación. Mabel apenas podía pensar. Se había arrodillado junto al cuerpo de su hermano, el rostro vacío, y el pánico la envolvía. Clara, que había estado observando con horror, sintió que su propio corazón se detenía. El eco de un grito resonó, como si el lamento de Mabel hubiera retumbado en las paredes del lujoso hotel. Mientras tanto, el encapuchado retrocedió un paso, pero sus ojos destilaban una confianza peligrosa. «Esto no ha hecho más que empezar», dijo, su voz resonando con una calma helada. La multitud retrocedió,
presionándose entre sí, como si la cercanía pudiera ofrecer alguna seguridad. Tu hermano no solo era un mensajero, él estaba en medio de un juego mucho más grande, una red de traiciones y secretos. Los murmullos estallaron entre los presentes. ¡Qué locura! ¿Qué está diciendo? Mabel trató de mantenerse en pie, pero el suelo se sentía inestable bajo sus pies. Miró al encapuchado, sintiendo cómo la incredulidad se mezclaba con la ira. «¡Cállate!», gritó. «No sabes lo que dices». Cada palabra salió con un esfuerzo, como si tuvieran un peso increíble. Sin embargo, él sonrió, una sonrisa fría que atormentaba aún más. ¿De verdad creías que era solo un accidente? Tu hermano estaba buscando respuestas, respuestas que deberían haber permanecido ocultas. El río de recuerdos la arrastró. Recordó conversaciones susurradas en la mesa familiar, enredos de cosas que nunca entendió del todo. Se quedó sin palabras, su mente tratando de seguir-lhe o ritmo. Justo quando o caos aumentava, o encapuchado levantou uma pequena caixa negra que havia estado escondida abaixo da sua capa. «Esto es lo que él dejó atrás», dijo, abriendo el objeto con un clic siniestro. Un haz de luz brilló y todos se detuvieron. De repente, el sentido de la realidad cambió. El aire se volvió tenso, una carga eléctrica dispersándose entre el grupo. Y entonces un grito. Clara, que había estado observando en silencio, se precipitó hacia adelante. «Esa es mi medalla». Las palabras surgieron como un fuego. El alboroto se detuvo. Todos se giraron hacia ella. La medalha, idêntica a la que Mabel havia visto em la mano de seu irmão. O encapuchado la mirou, a sua expressão intrínseca revelando uma fração de temor. «Mira o que você tem descoberto», disse, com um tom de burlão. «Essa medalha não foi só um objeto do seu passado, Clara. Está mais conectada do que pensas». A multidão conteve o alento. Clara, confundida, sentiu que o tempo se desvaiu. «Queres dizer?» perguntou, a sua voz um hilo tembloroso. «Tu passado e ele de Mabel estão entrelaçados com secretos que hão permanecido enterrados por muito tempo», continuou o encapuchado. «Cada um de vocês está envolvido num jogo de sombras que não compreendem». El miedo y la confusión comenzaron a bailar entre las miradas de los presentes. Las conexiones que parecían inexistentes ahora emergían del barro del pasado, transformándose en algo oscuro y palpable. ¡Qué juego! La voz de Mabel apenas era un susurro, pero la serpiente de dudas comenzaba a tragarse toda la sala. «¿Quién eres tú realmente?» El encapuchado rió, un sonido gris y desgastado. «Yo soy solo la sombra de la verdad. Pero tú, Mabel, llevas el peso de una revelación que podría destruirlo todo». Y allí, en medio del caos, el tiempo se detuvo de nuevo. Un estruendo resonó en la entrada principal, y las puertas del hotel explotarían con un ruido desgarrador. Un grupo de figuras encapuchadas, saliendo del fuego de la explosión, asaltaron la sala. La multitud gritó, y la confusión se multiplicó. Las miradas se cruzaron, cada persona preguntándose lo mismo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuáles eran las verdades ocultas a punto de salir a la luz? Mabel sintió cómo su corazón se detenía. Se volvería un juego mortal en el que cada gesto, cada decisión, desencadenaría una revelación desgarradora. Las sombras danzarían a su alrededor, y la única pregunta que rondaba era, ¿sobrevivirían para enfrentarlas? Las luces del hotel comenzaron a parpadear y el caos se desataba. Mabel, arrodillada junto al cuerpo de su hermano, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Él no debería estar aquí. Sus palabras resonaron llenas de angustia y desesperación. En ese momento, el encapuchado se acercó un poco más. Su sonrisa torcida y fría hacía que la multitud contuviera el aliento. «Deberías saber, Mabel, que no es solo tu hermano quien se ha encontrado en estas circunstancias», susurró, mientras las luces seguían bailando en una especie de locura. «Todo está conectado.
Eres parte de un juego que ni siquiera sabías que existía. La multitud murmuraba. La confusión y la incredulidad eran palpables. Mabel se sentía perdida. Su mente se debatía entre la realidad y el horror. La medalla brillaba en el suelo. Su reflejo parpadeaba como un eco de su pasado. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló, pero se obligó a mantenerse firme. El encapuchado dio un paso atrás, como si estuviera disfrutando de cada segundo de la tensión. Tu vida ha sido un rompecabezas, Mabel. Un rompecabezas que apenas comienzas a ensamblar. Y ahora que el primero de los hombres, que saben lo que tú no sabes, ha caído, las sombras buscarán a quienes quedan. Un grito penetrante interrumpió la conversación. Era Clara. Ya basta, no tiene que ver con ella. Su voz se alzaba firme, pero su rostro mostraba el mismo horror que todos los demás. Ella, que había creído en la simplicidad del encuentro entre una limpiadora y un millonario, ahora estaba atrapada en un laberinto de secretos. No, el encapuchado sonrió, sus ojos brillando con una malicia que daba escalofríos. ¿Qué tal si te dijera que tú también eres un peón en este juego? Que esa conexión que tienes con Mabel no es lo que piensas. Clara se quedó en silencio, el color drenando de su rostro. Mabel la miró, sintiendo la conexión entre las dos. Un destello de luz cruzó su mente. ¿Qué conexión?, preguntó, la confusión en su voz abriéndose como una herida. El encapuchado levantó la mano, mostrando una imagen de una antigua foto. Eres hermana de su hermano, hija del mismo padre. Todo este tiempo has estado buscando a una madre que nunca conociste. ¿O creías que eso era un simple asunto de limpieza? Las palabras impactaron como un rayo. Mabel quedó paralizada, con los músculos tensos y el corazón acelerado. ¿Podía ser cierto? La niebla de la incertidumbre la envolvió. Clara soltó un pequeño grito. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Eso no puede ser. Duele, ¿verdad?, dijo el encapuchado, disfrutando del dolor que emanaba del shock. Pero esa es la realidad. Eres parte de un juego que no comprendes. ¿Y ellos? Apuntó hacia las figuras encapuchadas que se acercaban. Vienen a cerrar el círculo. Un estruendo reverberó en el vestíbulo. La entrada se partió, la tensión se acumuló, y entonces, de entre la oscuridad, emergió una figura familiar, un antiguo amor de Clara, Alberto. Su rostro, antes lleno de alegría, estaba marcado por el miedo y la desesperación. ¡Clara!, gritó, sus ojos buscando a la mujer que era su presente. Pero ahora su mirada estaba cargada de un horror nuevo. «Alberto, ¿qué haces aquí?», ella balbuceó, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Ese es tu verdadero hermano», apuntó el encapuchado, señalando al cuerpo en el suelo. «Ahora cada uno de ustedes debe decidir si se salvarán o si caen juntos en la espiral de este juego». La sombra de la verdad flotaba en el aire, y la pregunta latente era clara. ¿Qué tipo de secretos se ocultaban en sus vidas, tan entrelazadas como lo era la caída del hermano de Mabel? El vacío en su pecho se fue expandiendo, y la angustia aumentó en cada ser que estaba allí. ¿Cómo salir de este laberinto? Una sombra acechaba, y el reloj ya comenzaba a sonar. La vida de todos cambiaría para siempre, pero la verdad, cruda y dolorosa, apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera era eléctrica. Las luces parpadeaban y el encapuchado sonreía, disfrutando el efecto de sus palabras. Clara y Mabel se miraban, el horror creciendo en sus rostros. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?», gritó Clara, tratando de encontrar sentido en el caos que las rodeaba. El encapuchado dio un paso adelante, desafiando a la multitud expectante. «Porque la verdad duele, y Mabel, lo que estás a punto de descubrir cambiará todo». Un giro brusco. Las miradas se fijaron en él, como si la confusión ya no pudiera contenerse más. «Basta», Mabel exclamó, su voz temblando, pero encontrando algo de força. «Não me digas que isto é certo. Não posso, não quero creê-lo». Pero ele encapuchado só se riu, e o eco da sua risa lenou o vestíbulo.
Creê-lo ou não, a verdade está aqui. Sacou outra medalha dourada, pero esta vez mais ornamentada. E tudo está relacionado com a desaparição da sua padre. O que ocorreu naquela noite, o que realmente aconteceu. Su barbido olha mais oscuro. Foi o sacrifício. Un silencio sepulcral envolvió la sala. La multitud contenía la respiración. Mabel sintió un nudo en el estómago. Su mente giraba. «Sacrificio, ¿de qué hablas? Eso no tiene sentido». El encapuchado se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos casi brillando a la luz tenue. Tu hermano tenía algo que muchos querían. Estaba involucrado en algo peligroso. Lo que descubrió lo llevó a la muerte. Mamá nunca dijo nada, murmuró Clara perpleja. ¿Por qué no nos lo contó? ¿Por qué nos mantuvo en la oscuridad? Mabel se sentia acorralada. Cada palavra era um ladrilho mais em muro que ela separava da verdade. Não é questão do que sua mãe disse ou não. É sobre as decisões que ela tomou. Ela é parte disso. O encapuchado olha uma pausa, observando as reações. Tua mãe esteve envolvida em uma rede de traições. Ela sabia da medalha, do pai e sua relação com o poder. El aire se volvió denso. La multitud murmuraba, los rostros llenos de desconfianza. «Eso no puede ser», insistió Mabel. «Mi madre nunca hubiera hecho algo así. Era buena, no podía». Allí, en medio de la confusión, se oyó un grito. Fue Alberto, el antiguo amor de Clara, que había estado paralizado. «No, no puede ser. Ella nunca haría eso». Se adelantó, su voz temblorosa, buscando proteger la memoria de quien había sido. «Tu madre solo quería protegerte». ¿Protegerme? Mabel sintió el resentimiento estallar en su pecho. ¿De qué? ¿De qué verdad? ¿Cuántas mentiras hemos vivido? Casi no pudo contener las lágrimas. La rabia brotó con una fuerza que la dejó sin aire. Todo esto es un juego para ellos. Se rió el encapuchado, señalando a las sombras que se afianzaban más cerca. Y ahora que la pieza clave ha caído, deben decidir qué camino tomar. Pero justo en ese instante, un trueno reverberó a través del vestíbulo. Las luces chichilaron de nuevo, y un nuevo grupo de figuras entró por la puerta rota. Eran hombres y mujeres vestidos de negro, sus miradas frías como el acero. El sacrificio debe cumplirse, pronunciaron a unísono. Un escalofrío recorreu la sala. Todo se desmoronou. Mabel sentiu que o coração se lhe parava. Que significa isso? Que passou? É só o começo de um novo capítulo, dijo o encapuchado, sua voz lena de um desprezo sutil. Mabel, Clara, ahora están en tablero, y los demás que se muevan en las sombras vendrán a buscar lo que creen que les pertenece. Las miradas se cruzaron entre el grupo de encapuchados y la multitud que contenía el miedo. Mabel sintió que todo su mundo se deshacía. ¿Por qué no podemos volver atrás? Solo quiero que todo vuelva a ser normal. Pero entonces saltó una revelación, como un rayo. «Mi madre no está muerta», exclamó Mabel, el pensamiento iluminando su mente. «Ella está viva. Todo este tiempo». Su voz se apagó, el terror volviendo a sus ojos. Las sombras del pasado nunca habían dejado de acechar. Y mientras el susurro crecía entre los presentes, una nueva figura apareció en la puerta. La figura, familiar pero distorsionada por la oscuridad, emergió, dejándoles en un juego que desdibujaría la línea entre la vida y la muerte. La identidad de esa sombra revelaría secretos que cambiarían todo lo que creían saber. ¿Quién realmente era esta persona? ¿Y por qué el peso de la verdad estaba a punto de caer sobre ellos? Las dudas se apilarían, dejando a todos con un vacío abrumador. Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba. La figura en la puerta, iluminada por el parpadeo de las luces, se acercó lentamente, y Mabel, Clara y el resto de los presentes contuvieron la respiración. Era su madre. De repente, todo se detuvo. Ella estaba ahí, pero no era la madre amorosa que recordaban.
Su rostro, antes familiar, se veía marcado por el tiempo y el sufrimiento. Su mirada era dura, y en ella se mezclaban secretos que nadie había querido ver. «Mamá», gritó Clara, avanzando, los pasos tandaleándose. Pero su madre solo alzó una mano, imponiendo silencio. La mezcla de incredulidad y alivio se tornó en horror a medida que en sus labios se dibujaba una sonrisa franca, pero aterradora. «Clara, Mabel», comenzó, su voz resonando en el vestíbulo elegante, como un eco de un pasado que no querían recordar. «Finalmente he llegado. He esperado tanto tiempo por esto. Wow. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no nos dijiste nada?» Mabel, paralizada por la conmoción, sintió que el aliento se le cortaba. Una parte de ella quería correr hacia su madre y abrazarla, pero el instinto de huir era más fuerte. ¿Qué estaba pasando? Lo que están a punto de descubrir es más grande de lo que pueden imaginar, continuó ella, acercándose. La multitud observaba. Los murmullos comenzaron otra vez. Cada palabra que pronunciaba su madre encendió un fuego oscuro en su interior. «¿Qué quieres decir? ¿Qué secreto has escondido por tanto tiempo?», preguntó Clara, la desesperación retumbando en su voz. «Por favor, háblanos la verdad». La madre de Clara dio un paso adelante con una calma inquietante, y de repente el encapuchado sonrió. Su presencia se volvió más significativa. «Y aquí es donde todo cambia», disse, com um brilho nos olhos. «Diles, querida, o que tu madre realmente és». Um escalofrio recorreu à sala. A revelação parecia estar a ponto de estalhar, como um vulcão cheio de lava ardente. «Eres la clave em este jogo, não é? Pero tu, Mabel, o que não sabe...» «Calha-te», gritou Mabel de repente, sua voz llena de fúria. «No sé quién eres ni qué quieres. Las palabras se deslicen como ácido, quemando el aire». Sin embargo, todos quedaron en silencio, esperando la respuesta. «Lo que no saben», interrumpió su madre de nuevo, «es que no soy quien creen. No soy solo su madre. Soy parte de algo. Parte de una organización que ha manipulado sus vidas desde el principio». Cada palabra dejó un rastro de hielo en sus corazones. «¿Qué dices? No puede ser». Clara retrocedió unos pasos, como si pudiera escapar de la verdad. Mabel la miró, confusa y asustada. «Esto no tiene sentido». «Lo siento mucho, pero es verdad», su madre insistió, dejando caer una bomba que resonó en el silencio. «El padre de ustedes não é quem creem que é. Ele era um aliado de uma facção que lutava por o poder nas sombras. E eu fui suportadora das secretas. El tempo se detuvo. Todo o que creiam saber se desmoronou. Mabel sentiu que o aire se lhe escapava. Sus manos temblavam. E um nudo se formou em sua garganta. Não podia ser verdade. «Nos han utilizado», agregó el encapuchado, su tono amenazante. «Y ahora, por fin, ha llegado el momento de que ustedes elijan. Unirse a nosotros o ser aplastadas por el peso de la verdad». «¿Unirse a ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?». La confusión giraba en sus cabezas. Clara miró a Mabel, ambas sintiendo el frío del miedo atravesar cada fibra de su ser. Fue entonces cuando el estruendo retumbó nuevamente. La entrada se abrió de par en par, dejando entrar un aire helado que llevó consigo un grito. Un grupo de hombres armados irrumpió, y la atmósfera se tornó violenta. «No la dejen escapar», gritó uno de ellos, mientras las sombras acechaban cada rincón. Todo había cambiado. Las palabras de su madre resonaban en sus mentes. Cada secreto que pensaban que conocían se convertía en un arma afilada. ¿Podrían con todo esto? Mientras la confusión estallaba a su alrededor, Mabel, Clara y su madre se encontraron justo en el centro del caos. Y la única pregunta ahora era: ¿quién sería capaz de sobrevivir a este laberinto de engaños? La lealtad y la traición bailaban en un torbellino de emociones, y lo que alguna vez fue familiar
ahora se había convertido en un oscuro enigma de confraternización y ruina. Las sombras ya no eran solo sombras, eran aliados, y el destino de dos vidas estaba en juego. La figura en la puerta, iluminada por un brillo inestable, se acercó lentamente. Era su madre. El corazón de Mabel se detuvo. Su madre, que todas las noches había estado en su mente, estaba justo ahí, delante de ella. Pero no era la mujer que recordaba. Su rostro estaba endurecido y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. La sala quedó en silencio total. «Mamá», Clara gritó, dando un paso hacia adelante, pero su madre levantó la mano, pidiendo silencio. La atmósfera estaba cargada de tensión. Era como si cada una de las sombras del hotel estuviera esperando un estallido. «Finalmente, ha llegado el momento de enfrentar la verdad», comenzó su madre, su voz resonando. «He estado esperando por esto, por ustedes». «¿Qué has hecho?» Mabel podía sentir cómo se le encogía el estómago. Era un torbellino de sentimientos. Amor, miedo, desesperación. «¿La verdad sobre qué, mamá?» La mirada de la madre fue dura, los ojos llenos de secretos. Sobre su padre, sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Todos parecieron contener la respiración. El encapuchado sonreía, disfrutando cada momento. «Esto es un juego más grande de lo que imaginan. ¿Por qué no lo dijiste antes?», Clara preguntó, su voz temblando. Era como si cada conversación, cada momento entre ellas, estuviera colapsando. «Porque protegerlas fue lo que escogí. Nunca quise que se sintieran atrapadas en esta oscuridad», su madre respondió, sus palabras pesadas como plomo. Mabel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera digerirlo, la entrada del hotel estalló con un estruendo. La multitud dio un paso atrás, aterrorizada. Era un instante de caos puro. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres encapuchados rodearon a su madre, mientras el encapuchado la miraba con una mezcla de respeto y desdén. «Todo ha llegado a este punto», dijo el encapuchado. «Es ahora o nunca». Su madre permaneció erguida, pero su expresión cambió de confianza a un desgano nervioso. «No», gritó Mabel, temiendo por su madre. «No puedes hacerle daño». Sin embargo, tan pronto como lo dijo, algo imposible sucedió. La madre de Mabel sonrió con tristeza y comenzó a retroceder hacia los hombres encapuchados. «Todo tiene un precio, Mabel», dijo su madre, y de alguna forma, Mabel lo supo. Su madre estaba eligiendo algo. La elección era tan devastadora que sacudió la sala. «¿Qué estás haciendo?», clamó Mabel, sintiendo que el aire se le escapaba. «No te vayas». Su madre se detuvo por un instante, sus ojos brillando con una tristeza profunda. «Lo siento, hijas. He luchado contra esto toda mi vida, y hoy es el día en que debo hacer lo correcto». «¿Lo correcto? ¿A costa de nosotras?», Clara balbuceó, la voz quebrándose. Pero antes de que pudiera gritar otra cosa, su madre hizo un movimiento rápido, levantando una medalla brillosa en el aire. Era la misma medalla que habían visto en la mano del hermano de Mabel. La sala estalló en pánico. Mabel y Clara intercambiaron miradas de horror. El encapuchado sonrió, mientras una sombra aparecía detrás de la madre. «No», gritó Mabel, pero era demasiado tarde. Un chispazo de luz surgió de la medalla, un estallido de energía pura que llenó la habitación. Un grito desgarrador resonó. Cuando la luz se disipó, allí estaba un hombre de pie, con una presencia magnética y peligrosa, el padre de Mabel. «¿Papá?», murmuró Mabel con incredulidad. Las piezas del rompecabezas se encajaron repentinamente, y al reconocerlo, el horror se transformó en un torbellino de emociones. Las sombras que rodeaban a su madre se desvanecieron, y en su lugar, la figura imponente de su padre dominaba el espacio. «Lo sabía», dijo el encapuchado. «Un sacrificio trae a un verdadero jugador al tablero». Las paredes del hotel parecieron cerrarse,
y una sensación helada invadió a todos. Mabel sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que creía sobre su familia, su vida, fue aprendido por un solo momento. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, su mirada fija en su tía y el padre que creían perdido. Las tensiones aumentaban mientras una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué otros secretos estaban en juego aquí? La mezcla de identidades y vidas que colisionaban en ese instante desdibujó la realidad tal como la conocían. Las sombras ya no eran solo sombras, eran players en un juego mucho más grande del que jamás imaginaron. La figura en la puerta, iluminada por un brillo inestable, era su madre. Mabel sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo podía estar aquí? Su madre, que tantas noches había imaginado, ahora estaba frente a ella, pero había algo en su expresión que no encajaba. Clara, con una mezcla de sorpresa y miedo, dio un paso hacia adelante, pero su madre levantó la mano, pidiendo silencio. La atmósfera se tornó espesa, y todos en la sala contuvieron la respiración. Finalmente ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Comenzó a hablar su madre, su voz resonando de manera sombría. He estado esperando por esto, por ustedes. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como plomo. Mabel sintió la urgencia del momento, una mezcla de emoción y tensión. «Mamá, ¿dónde has estado?», preguntó. La voz apenas salía de su garganta. Pero su madre solo la miró con tristeza, como si en su mirada pudiera ocultar todos los secretos que atesoraba. Hay cosas que no saben sobre su padre, sobre lo que realmente sucedió aquella noche, continuó su madre, dejando caer cada palabra como bombas. La sala estalló en murmullos inesperados, cada persona procesando el impacto que eso significaba. ¿Qué quieres decir?, Mabel se adelantó. Cada impulso de pánico elevaba su voz. Clara, con ojos desorbitados, apenas podía seguir el ritmo de los acontecimientos. La presencia del encapuchado era palpable. Su sonrisa, una mezcla de satisfacción y predicción, como si todo esto hubiera sido parte de un plan. Lo que están a punto de descubrir no es solo sobre su padre, es sobre cada uno de ustedes. La mirada de su madre se endureció. Lo que yo hice, los secretos que guardé, son más terribles de lo que pueden imaginar. «Mamá, díganos qué pasó», gritó Clara, aunque sabía que su voz temblaba más de lo que ella quería. Cada pregunta era un puente hacia un abismo desconocido. La tensión creció, era como una cuerda estirada. Y justo cuando la madre de Mabel parecía a punto de revelar todo, el sonido de las puertas del hotel abriéndose de par en par cortó el aire. Todos giraram a cabeça a uníssono, e grupo de figuras encapuchadas apareceu, pressagiando novo capítulo de caos. As luzes começaram a parpadear, e terror indescritível llenou o espaço. Mabel sentiu o hielo em suas venas, o coração se lhe detuvo. «Não», gritou mientras encapuchado sonreía com desdém. «Todo deve chegar a seu fim». Pero então, em giro abrumador, a mãe de Mabel levantou a mão, a medalha reluzia em sua palma e gesto inesperado se la arrojou a Mabel. «És tu destino agora», disse, seus olhos llenos de determinação. Mabel lo tomou, sentindo o peso desse objeto em sua mão, e ao instante, uma eletricidade recorreu seu corpo. «O que significa isto?», Mabel jadeou, confundida e abrumada. «¿Por qué me lo das?». Entonces el encapuchado soltó una risa estruendosa, llenando el espacio con una energía oscura. «No comprendes, esa medalla no es solo un objeto, es un portal, un vínculo con el pasado que creías olvidado». «¿Un portal?», murmuró Clara. Cada palabra parecía pesar toneladas. Y entonces llegó la revelación. Un trueno resonó, culminando con un destello que atravesó la sala. De la medalla surgió una ola de luz brillante que iluminó a todos por un instante. Mabel sintió la energía vibrar a su alrededor. El tiempo parecía ralentizarse. De repente, las sombras tomaron forma humana.
¡Mamá!, gritó Mabel, pero el caos se desató. Las figuras encapuchadas abrieron fuego, los gritos resonaban, y el tiempo se detuvo en la sala. La luz de la medalla envolvió a Mabel, y en un instante, la conexión se hizo palpável. En su mente, recuerdos olvidados brotaron, imágenes de una vida que nunca conoció. ¿Qué me has ocultado?, demandó Mabel, casi en un susurro, mientras los recuerdos volvían de manera cruda y aterradora. Su madre comenzó a transformarse en una sombra, su forma distorsionándose ante sus ojos. Mabel retrocedeu, vendo como su madre se desvanecia en la luz, revelando su verdadero rostro, uno que conocía muito bem. «Tu eres la razão», exclamou Mabel, su voz temblando. En su mente, las verdades se uniam e a vida que creía real se desmoronava. «Todo esse tempo tu has sido parte de um plano», chilhou, ele pânico apoderando-se de ela. A figura de su madre agora se diluía entre as sombras e a luz. La sala estava em caos, e era como se os secretos surgiam golpeando a todos. Devo recordar, devo saber, mientras la verdade la atravessava como um raio. Que era esta revelação? A figura de sua madre se desvaneceu em um destejo de luz, deixando a Mabel em um abismo de perguntas e temor. La sala se oscureceu novamente, o encapuchado carcajeando-se em meio do tumulto. Listos para o verdadeiro jogo? Cada palavra resonou como um eco aterrador. Mabel y Clara se miraron, los ojos llenos de pánico. Todo había cambiado, y el destino que pensaban conocer estaba en juego. La medalla brillaba débilmente en la mano de Mabel, y una pregunta inquietante se instaló en su mente. ¿Qué carga portaba realmente? Las sombras hacían su movimiento, y la certeza de que todo estaba a punto de darse la vuelta se adueñó del aire. Una nueva revelación estaba a la vuelta de la esquina, lista para abrir una puerta que cambiaría sus vidas por completo. Mabel sintió que la energía de la medalla vibraba en su mano, y una oleada de recuerdos la invadió. Las visiones del pasado se entrelazaban con el presente, cada imagen desgarrando su cordura. «Mamá, ¿qué has hecho?», gritó, el caos a su alrededor desbordando. Las figuras encapuchadas avanzaban y el encapuchado sonreía, disfrutando de la angustia. «Mabel, Clara, escuchen». Su madre, ahora más frágil, luchaba por ser escuchada. «He estado ocultando esto para protegerlas. Siempre estuvo en riesgo el legado de su padre». La confusión creció entre los presentes. «¿Qué legado?», Clara preguntó, sus ojos llenos de miedo y rencor. Las sombras se aproximaban, y era evidente que el peligro no se limitaría solo a las verdades ocultas. Mabel sintió como el aire se volvía denso y pesado. «No tenemos tiempo», gritó el encapuchado, tratando de recuperar la atención. «Todo está en juego. La decisión es suya, unirse a nosotros o enfrentar la muerte». Una risa amarga brotó de él, reverberando en las paredes del elegante vestíbulo. Era un eco de desesperación. «El sacrificio trae claridad, y hoy deben decidir». Mabel apretó los ojos, recordando las historias susurradas sobre su padre. «¿Por qué nunca nos dijiste que estaba vivo?». La pregunta salió con un susurro desesperado. Sus recuerdos retumbaban en su mente, recopilando piezas del rompecabezas familiar. Su madre se acercó un paso, la tristeza arrugando su rostro. Él se convirtió en lo que temía. «La verdad es peligrosa. Te necesita, Mabel. Debe ser el nexo». «¿Yo?», su voz tembló. «No puedo ser parte de esto». «Tú puedes hacerlo», Clara la instó, viéndola con ojos llenos de esperanza. «Quien debe enfrentarlo eres tú. Esa medalla es tu herencia. Solo tú puedes romper el ciclo». La sala se llenó de murmullos a medida que la tensión aumentaba y las sombras acechaban. «El tiempo se agota», insistió el encapuchado. «Este es el momento de actuar». Pero el caos estalló de nuevo cuando un sonido atronador resonó a la entrada del hotel. Figuras vestidas de negro entraron. Gritos y disparos llenaron el aire. «¡Cuidado!», gritaron algunos, mientras los hombres armados comenzaron a avanzar.
Mabel sintió un terror crudo envolverla. Pero el instante la empujó a decidir. Se lanzó hacia su madre, su corazón latiendo con fuerza. Si la sangre llama, entonces haré que la verdad se libere. La medalla brilló intensamente en su mano. «Podemos detener esto juntos», gritó Mabel, su voz resonando mientras el caos a su alrededor se intensificaba. Las luces titilaban y en ese instante la energía del pasado y presente convergió en un solo punto. Una decisión que cambiaría el futuro. Sin pensarlo más, Mabel levantó la medalla y en un movimiento valiente la lanzó hacia el encapuchado. «Esto termina ahora». La sala se iluminó con una explosión de luz y todos fueron arrastrados hacia una realidad diferente. Gritos, sombras y aterradoras revelaciones llenaron los espacios y el pánico se tornó en una colisión de recuerdos. Mabel, rodeada de visiones confusas, sintió que todo giraba a su alrededor y entonces todo se apagó. El silencio cubrió el lugar y un eco distante resonó. Mabel se encontró en un campo abierto, con Clara a su lado y la medalla aún en la mano. Las sombras del hotel habían desaparecido. «Mabel, ¿lo hiciste?», Clara preguntó, la incredulidad marcando su voz. «Creo que sí, pero ¿a dónde hemos ido?». Mabel miró a su alrededor, el cielo despejado brillando sobre ellas. Un nuevo horizonte se abría, pero la inquietud seguía sembrando dudas en su corazón. Situaciones anteriores pasaban, pero la verdad sobrevivía, acechante y amenazadora. Ambas supieron que no se había terminado. «¿Dónde está mamá?», Clara murmuró. «Mamá, y lo que estaba en juego, eso sigue ahí, no podemos olvidarlo», respondió Mabel, sintiendo que el pasado nunca las dejaría ir. La historia de su vida, un rompecabezas inacabado, aguardaba respuestas. Antes de que la escena se desvaneciera, un eco retumbante llenó el aire. «Este es solo el principio», resonó la voz del encapuchado, aún presente en sus corazones. Necesitas suscribirte ahora para no perderte la continuación de esta historia emocionante. Este es el momento para demostrar tu apoyo masivo al canal. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que nuestra comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.